Buenos días, Alison. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Dana Chiliquinga de primer bachillerato. El tema de mi podcast va a ser la juventud de antes. Papá, ¿qué hacía en la juventud de antes? Buenos días con todos, buenas. La juventud de antes es totalmente diferente a la juventud actual. En mis tiempos, como no había celular, incluso ni computadoras, ni internet, los jóvenes de ese tiempo salíamos a jugar. Lo que más teníamos era amigos. De diferentes edades, porque ni siquiera era un estándar de decir solo son los de 8, solo son los de 10, no. Teníamos amigos pequeños desde los 8 años hasta los 18 y a veces hasta más cuando nos reuníamos a jugar fútbol. En mis tiempos no había tantas canchas, no había tantos parques y prácticamente no había también muchos autos. Esa era la ventaja. La cancha era la calle. Teníamos dos piedras en la mitad de la calle y era el arco. Ahí, en función de estaturas, tallas y habilidades, poníamos cada dos parejas y de ahí se escogía para formar los equipos. Pasábamos jugando todo el día. Había muchos más juegos que solamente jugar fútbol. Había el burrito de San Andrés, que era un juego muy interesante, donde los más grandes, los más fuertes, se convertían en pilares y los otros saltaban encima de la espalda y se iban acumulando. Y quien caía primero, ese le tocaba hacer de pilar en el burrito de San Andrés. Había también, al menos nosotros donde vivimos actualmente, estaba un bosque cerca. Salíamos de excursión a los bosques, amarrábamos cuerdas en las ramas de los bosques y nos lanzábamos. Ahí en ese tiempo los muchachos eran de plástico, porque caías y con el mismo dolor te levantabas y a seguir jugando. O sea, no tenías chance de quejarte porque sabías a lo que ibas a jugar. Nos cuidábamos entre todos. Yo creo que la sociedad de antes, a pesar de que sí ha habido toda la vida delincuencia, pero era más sana, no había tanta droga, no había tantas cosas que hoy los jóvenes están expuestos. Los jóvenes de antes, incluso en el sistema de alimentación, ahí no comíamos salchipapas ¿cómo se llama? Papipollo. No, en ese tiempo no había nada de eso. Lo que nos daban a nosotros nuestras mamás, nuestras abuelas, eran tortillas de tiesto, nos daban tostado con chicharrón. Esos eran nuestros snacks en ese tiempo. Y prácticamente nosotros no nos aburríamos, jamás nos aburríamos. Yo recuerdo que hasta los 15 años, fines de semana que ya no tenía clases, yo salía a las 8 de mi casa y regresaba así mismo tipo 7, 8 de la noche a la casa, todo molido, sucio, sudado de lo que pasábamos todo el día jugando. Y a veces por el juego no hacíamos ni los deberes y lo hacíamos a última hora. Así funcionaba la sociedad de antes. La televisión, si bien era un entretenimiento, en ese tiempo había el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, Disney,
Disney, los dibujos incluso eran más, los dibujos animados eran más entretenidos desde mi punto de vista, ¿no? Y eran más lógicos. Estoy hablando de la época de los 80, 90, donde habían dibujos animados como el Lagarto Juancho, bueno, hasta ahora ustedes conocen el Pájaro Loco, lo ven muy poco, pero eso ya existía, el Pájaro Loco, la Pantera Rosa, el D'Artagnan, que era una tortuga animada, habían heroínas como héroes como Tarzán, y en dibujos animados y películas en vivo, que eran lo que más entretenía a la juventud. Las primeras, los héroes como Ultra 7, Ultraman, Spectroman, comenzaba a asomar Godzilla, que todavía Godzilla era más o menos blanco y negro. Era una serie japonesa que, buscándole en internet, todavía sé, Mazinger Z, ¿sí? Que era lo más novedoso en aquella época. Mazinger Z. Los jóvenes de esos tiempos, como te digo, por el mismo hecho de que para entretenerte de ley tenías que formar grupos de amigos, se hacían grandes amistades y grupos numerosos, tanto es así que organizaban hasta fiestas. Ahí generalmente las fiestas no se hacían en las discotecas, sino que algún amigo prestaba la casa y ahí se hacía la fiesta, con un equipo de sonido, una mezcladora así, que vendían, que alguien que quería hacerse de DJ, que mezclaba los discos de acetato, o sea, unos discos redondos negros, y se utilizaba los equipos de sonido como amplificador. ¿No les regañaban? O sea, el regaño siempre ha habido, los padres siempre van a querer lo mejor para vos. O sea, por ejemplo, un ejemplo, cada joven, en función del desarrollo social, desarrollo tecnológico, va creando nuevas expectativas, nuevas habilidades. En mis tiempos, por ejemplo, nos regañaban porque no les gustaba el rock, sobre todo cuando ya comenzó a salir como Soda Stereo, el rock latino, Soda Stereo, Los Ilegales de España, Hombres G, Alaska y Dinerama, que eran música para nuestros padres que no les gustaba, que decían que esa música es fea. Es más o menos lo que ocurre a ustedes en este tiempo con el reggaetón, que dicen que feo que es el reggaetón. Bueno, ya, para mí tampoco me gusta el reggaetón porque no tiene ninguna letra así bonita, sino te induce a cosas que para mí ya no, y son muy grotescas, digámoslo así. ¿Y una diferencia que veas entre la juventud de ahora y la de antes? Una diferencia que entre la juventud de ahora y la de antes es justamente eso que te digo. Ya no hay esos grupos de amigos que eran grandes, o sea, me refiero, por ejemplo, en mi caso, en el colegio, la mayor parte del curso, yo estudié un fiscal, y eran en el Miguel de Santiago, y ahí eran cursos de 40, 50 alumnos, y generalmente hacíamos grupos de 15, 18, que nos llevábamos muy bien. Entonces, con ellos organizábamos cualquier salida, farra o algo por el estilo. No nos gustaba el uniforme, que tanto es así que llevábamos en una maleta, sobre todo los viernes que salíamos a farrear por ahí o a hacer cualquier travesura, llevábamos en la maleta ropa para cambiarnos. Por eso nuestras mochilas
no iban cargadas como ahora los estudiantes de ahora que van pesadísimas con los cuadernos. Nuestras mochilas no iban pesadísimas de cuadernos, porque ahí en ese tiempo para matemáticas se utilizaba Mansil y Baldor, y el más aniñado era el álgebra no, había muchas más fuertes, como el de Shaun, que me acuerdo, es una verde, que decían que ya esos ya utilizan los que son cráneo, porque generalmente la mayor parte de profesores trabajaban con Mansil y Baldor. Uno que otro utilizaba Repeto, pero los que ya eran cráneos utilizaban Shaun, sí, el álgebra de Shaun. Entonces, nosotros no teníamos mucho que llevar en la mochila, sino teníamos el horario, y en base a eso llevamos los cuadernos, y como les digo, los viernes generalmente iba lleno. Al menos mi colegio era con leva, concha de vino, era una camisa blanca, corbata, pantalón plomo, y salir después del colegio a farrear con uniforme de turno. Considerábamos que era turno. Entonces llevábamos ropa para cambiarnos. Entonces ya terminaba clases, íbamos al baño, que era la salida del colegio, y nos cambiábamos de ropa y nos íbamos a farrear. Vuelvo y repito, en ese tiempo la sociedad era más sana, más... No había tanto loquito. No había tanta droga, y no tomabas, decir que el trago no estaba a la disposición como ahora está en cada esquina, no. Generalmente quien empezaba a beber prácticamente a los 17, 18 años. Menos de eso tú no veías a alguien que se alcoholice o que tome, ¿sí? Entonces, prácticamente yo considero que la sociedad era más sana y respetuosa sobre todo. Pero ahí no aprovechaban al amigo que fuera mayor de edad para que les esté comprando algo. Lógicamente, pero verás, te cuento una anécdota. O sea, todos hemos sido jóvenes y todos hemos hecho travesuras. En el caso de mi barrio, nosotros éramos como 32, entre el barrio Francelana y La Victoria, éramos como 32, y como no había tele, no había nada de esas cosas, nos reuníamos en la esquina de la Leonardo Murialdo, y ahí nos sentábamos, y nosotros nos sentábamos en toda la vereda, y era esa esquina llenita, como que hubiese alguna reunión, alguna cuestión, pero éramos bastantes. Tanto es así que nosotros formábamos los dos equipos de fútbol para jugar. Entonces no necesitábamos buscar con quién jugar, sino que nosotros mismos ya sabíamos con quién jugar, y de ahí salían los dos equipos, que éramos bastantes nosotros. Entonces, me acuerdo que, como tú dices, a los grandes compraban el trago, ¿sí? Y lógicamente los que éramos menores de edad, 15, 16, 17 años, ya era decisión de ellos si querían tomar o no. Pero como sabía que nuestros papás nos pegaban, entonces ya cuando estábamos medios mareaditos, ¿sí? Ya no te daban, y más bien te ponían a trotar la cuadra. ¿Para qué te ponían a trotar la cuadra? Para que se te vaya la chuma y no te regañen. Y además de eso, sacaban tostado y comían tostado y se daban la vuelta trotando la cuadra, comiendo tostado, para poder llegar a la casa y decir que no se ha tomado. Entonces, prácticamente se hacía travesuras, como te digo también. Todo joven tiene anécdotas que contará a sus padres, pero yo sí veo en cambio que la juventud de hoy, sí, no tiene esa parte que nosotros hemos disfrutado, de tener muchos amigos, sociabilizar con amigos, de vivir las experiencias en carne propia, jugar en un bosque, jugar en la calle, jugar, ¿cómo se llama?
en la noche, porque nosotros me acuerdo, ahora que es del colegio Camilo Ponce Enríquez, ahí había una cancha. En esa cancha no había luz, no había nada. Los arcos eran solo de madera. Y nos íbamos a jugar de noche. Y como no se veía nada, por ahí a alguno se le ocurrió pues echarle gasolina, hacer una pelota de trapo y echarle gasolina para que se vea la pelota. Entonces jugábamos fútbol, pero cuidado, te lanzaba la pelota a propósito prendida para que te quemes y el que pasaba por la cabeza le iba quemando los pelos y algunos hasta quedaban así sí, con huecos de lo que se les quemaba el pelo. Entonces hacíamos también travesuras, pero disfrutamos. Yo sí creo que disfruté y viví una época hermosa, ¿sí? Una época que ustedes ni se imaginan lo que han perdido con el avance tecnológico, lo que han perdido con este desarrollo social, lo que han perdido prácticamente con la delincuencia, el nivel de la droga que hoy hay en la sociedad. Realmente les ha quitado bastante los problemas sociales, de la delincuencia, la inseguridad y todo lo demás. Les ha quitado gran parte de su libertad. Y es el cambio que tiene hoy los jóvenes. Los padres ven con preocupación que realmente los chicos, los jóvenes de hoy se enfrentan a problemas mucho más serios, mucho más constantes que antes. Ustedes mismos, cuando yo les he llevado a pasear por la Marín en el día, ¿no? Yo caminaba, mi colegio estaba atrás del colegio, atrás de lo que es la Basílica Nacional, atrás del voto que ahora es el Liceo Matobella, que se llama ahora. Pero ahí era mi colegio, el Miguel de Santiago, que era un colegio técnico que después le pasaron al sur. Pero todos mis compañeros que salíamos, a lo menos funcionaba en la mañana el ciclo básico hasta tercer curso y en la tarde el ciclo diversificado, que era de cuarto a sexto curso, que se graduaban en bachilleres técnicos, físicos, pero bajábamos caminábamos. Date cuenta, a las 6 se salía de clases, se bajaba a las 6, se pasaba por la Plaza Arenas, caminaba por la Plaza del Teatro, o si no se bajaba recto por la Venezuela y se bajaba a la Marín. En la Marín siempre, desde que tengo yo uso de razón, siempre ha sido el centro de acopio de todos los del sistema de transporte. Se caminaba hasta esa hora, uno se quedaba hasta las 8, se iba para San Juan. Es que en ese tiempo como jóvenes no había tanta delincuencia, como te digo. Hoy da miedo ir al centro histórico. Hoy en el centro histórico lo que se ve es drogadictos, borrachos, prostitución. En mis tiempos eso no había. En mis tiempos eso era hermoso porque nosotros caminábamos, ya te digo, hoy te das cuenta que como jóvenes buscábamos a las limoneras, las del colegio Simón Bolívar, que teníamos amigas, nos íbamos al colegio Carlos Zambrano, íbamos al colegio UNE, que era más abajo de la Marín, al colegio, ¿cómo se llama este? Al colegio, ya se me fue el nombre, pero es un colegio municipal que en ese tiempo era solo de mujeres. Entonces nosotros íbamos para allá para hacernos amigos con las chicas, y como vivían por el mismo sector, entonces veníamos en el bus todos así. Era chévere, o sea, como te digo, y eso es lo que les ha quitado la inseguridad actual, porque yo no veo grupos de amigos como antes, que eran 30, 40, como era antes. Era normal ir a un barrio y ver
un grupo de amigos grande que se divertían, jugaban fútbol, jugaban vóley, jugaban básquet, organizaban fiestas, farras, ¿sí? En las casas, ¿sí? Entonces fue una linda época y espero que la sociedad cambie, los jóvenes se den cuenta que no deben ser dependientes de la tecnología, de los celulares y todo eso, porque no se dan cuenta lo que están perdiendo. Si ya les quitaron ciertas libertades, como yo te digo la libertad de jugar en la calle fútbol, de caminar en la noche tranquilamente, de ir a excursiones en bosques y todo lo demás. Hoy esa ya no lo pueden hacer los jóvenes. Esa es la diferencia entre la juventud de hoy y la juventud de antes, ¿sí? Yo considero que la juventud de antes fue mucho más sana, fue mucho más educativa porque esas experiencias te enseñan a madurar y a enfrentar la vida. Y última pregunta, ¿tú qué opinas de la música moderna, de la juventud? Como te digo, cada sociedad, yo considero que el arte es la expresión del entorno social donde se desenvuelve cada uno. Y desgraciadamente la música expresa ese entorno social, donde vemos que es una música que más inclina al deterioro de valores. Hablan de sexo, de drogas, del dinero fácil, donde el valor moral, la escala de valores ha quedado a un lado. Entonces, yo creo que el arte en sí representa lo que hoy ustedes están viviendo. Como te decía, en mi época, por ejemplo, no les gustaba a nuestros padres el rock, pero el rock and roll que empezó también, el rock latino, te habla también de aspectos sociales que se vivían en época, la rebeldía frente a una sociedad que estaba constantemente en cambios, de una sociedad donde la guerra era el principal problema. Recuerda que en mi época nosotros teníamos enfrentamientos con el Perú, que el Perú siempre buscaba llevarse territorio ecuatoriano y nos pintaron esa paradoja a nosotros de que Perú nos robó territorio y los peruanos dicen que nosotros hemos robado territorio y así sucesivamente. Pero vivimos en esa época de guerras, Estados Unidos, la invasión de Vietnam y todo lo demás, que se vivió la Guerra Fría entre Rusia, porque ahí había la Unión Soviética. Entonces, todos esos elementos se narraba también en nuestra música, la inconformidad de esa sociedad, la rebeldía. Lo que ustedes están viviendo actualmente expresa lo mismo, pero aquí, como dicen ustedes, una sociedad que ha evolucionado, que desgraciadamente los pueblos más pequeños absorben las culturas de las potencias. En mis tiempos decía que cuando tú ves a una chica en minifalda con blusa transparente, depende de dónde la ves, si la ves en Europa o la ves en América Latina. Si le ves en Europa, esa chica está a la moda. Si le ves en América Latina, esa chica no tiene moral. ¿Sí? Sería como decir una prostituta, ¿sí? Entonces, depende de dónde la ves tú. Hoy actualmente eso se ha sentado más,
Hoy vemos letras de canciones que inducen al sexo, a las relaciones pasajeras, a, como te decía, el dinero fácil, a obtener dinero, demostrar que tienen dinero, que cadenas de oro, joyas y autos de lujo, generándoles una paradoja que desgraciadamente esta parte del narcotráfico, del dinero fácil, tantas cosas que han aparecido dentro de la sociedad actual, ha generado este entorno. Y los jóvenes muchas veces se dejan llevar por ese entorno, sin saber que sea que tú vivas en la sociedad que yo vivía antes, a la sociedad que hoy solamente el esfuerzo, el trabajo y la preparación te va a conducir al éxito. No hay dinero fácil, ¿sí? Las drogas te dejan un problema. En mis tiempos el alcoholismo era un gran problema, hoy las drogas es un gran problema, ¿sí? Tienes que prepararte si quieres triunfar en la vida. Algo que no entienden los jóvenes y que a nosotros nos decían nuestros padres es: no toda la vida vas a ser joven, algún día vas a formar un hogar, a la final tendrás que defenderte solo cuando yo ya no esté, nos decían nuestros padres. Y es lo que en cambio no se le dice a los jóvenes de hoy. El joven de hoy piensa que todo es fácil, que todo es le va a caer por inercia, ¿sí? No se esfuerza, no, y por eso es que muchos de los jóvenes dicen: no, estudiar es difícil, ay, que era esa vaina, y se meten en drogas, se meten pensando que eso es lo que les va a dar dinero, lo que les va a... No. Quien sabe analizar sabe que es quien... El dicho dice que el que hierro mata, a hierro muere, ¿sí? Entonces sabes a lo que te estás metiendo, sabes a lo que te estás dedicando, ¿sí? Como vuelvo y repito, el joven de actual no sabe valorar el esfuerzo. Si no quieres estudiar, la oportunidad no te da, pero dedícate a aprender alguna profesión, dedícate a formar algún negocio, un negocio que te saque adelante, que te haga progresar. Esa es la diferencia que no se le dice al joven de hoy con respecto al joven del pasado. Espero que te haya servido esto, una narrativa, a que saquen algo de experiencia de estas vivencias. Muchas gracias, Dana. Gracias, papá. Y buenas noches con todo, o buenos días con todo.